la cultura del reino de Dios. Vamos a hablar de la cultura de nosotros como iglesia. Iba a empezar a compartir una serie que vamos a estar viendo también juntos después de esta, que vamos a ver las palabras de Jesús, y iba a comenzar de lleno con esa, pero luego sentí que debía de cambiar un poquito y refrescar esto, porque tiene que ver con las cosas, lo que hacemos y lo que somos como iglesia, y nos va a ayudar para que durante el tiempo, en estas primeras 2 semanas de los grupos, podamos refrescar lo que somos como iglesia, lo que hacemos, lo que queremos ver en nuestra iglesia. Ahora, este es un mensaje muy práctico, pero es un mensaje muy poderoso en cuanto a la identidad de nosotros como iglesia y lo que queremos ver que suceda en nuestra vida, en nuestra familia y en esta familia espiritual, ¿no? La cultura que tenemos como iglesia va a definir lo que vivimos, va a definir lo que transmitimos. La cultura que tenemos como iglesia es lo que somos y es lo que hacemos, ¿no? Y sabemos que Dios nos ha llamado a una cultura diferente, nos ha llamado a una cultura del reino de Dios, pero también como iglesia tenemos una cultura que nos identifica y queremos conocer eso, ¿no? Que yo quiero que cada uno de ustedes sepamos, ¿no? Cuál es nuestro ADN, cuál es qué son las cosas que nos identifican. Que prontamente nosotros podamos decirle a alguien que de pronto queremos invitar a la iglesia, o a un amigo o una persona, le podamos fácilmente comunicar lo que somos como iglesia, lo que creemos, ¿no? Si alguien te pregunta, oye, ¿de qué creen en tu iglesia? Que tú fácilmente puedas comunicar esas cosas. ¿Qué creemos? ¿No? ¿Cuáles son nuestros valores como iglesia? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Qué es lo que define nuestra cultura? Y tenemos que darnos cuenta, cuando hablamos de cultura, la cultura de nuestra iglesia tiene que ser definida obviamente por la palabra de Dios y por Jesús mismo. Jesús mismo es el que define la cultura de un cristiano. En Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús les dice: porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho, para que lo mismo que he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Jesús dice: les he puesto el ejemplo, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, Jesús dice: yo voy a ser quien les va a modelar una cultura diferente, una cultura de reino, una cultura que va más allá de nuestra cultura como a lo mejor hispanos, ¿no? Como mexicanos. Dios nos ha llamado a salir como Abraham de nuestra tierra, de nuestra parentela, y entrar en una cultura diferente, una cultura que tiene que ver con las cosas espirituales y que manifiesta quiénes somos. Y esto es importante, es bien importante, porque una iglesia tiene que estar bien definida por las cosas que cree, por las cosas que hace, ¿no? Porque esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a vivir, esto es lo que vamos a transmitir a otras personas. La cultura de nuestra iglesia y de la iglesia en general debe de ser caracterizada por la entrega, por la pasión, por el propósito. La vida misma de Jesús estaba caracterizada por todas estas cosas: por la entrega, por la pasión y por el propósito. O sea, Jesús no vivió su vida en una forma desinteresada. La cultura de la iglesia tampoco debe de ser caracterizada por la indiferencia o por la búsqueda de la comodidad. Nosotros no podemos identificar a nuestra iglesia con una cultura de indiferencia, ¿no? En la que no nos importa tanto lo que suceda, no nos importa tanto cómo nos reflejamos con los demás, no nos importa tanto las cosas que suceden. No, debemos de estar bien conscientes de cuál es nuestra cultura como cristianos, pero también como iglesia, y definir lo que queremos ver, porque esto es lo que vamos a transmitir a otros. Y Jesús está interesado que nosotros tengamos una cultura apasionada, entregada, una cultura de propósito. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las iglesias en el Apocalipsis? El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:4, les dice: has dejado tu primer amor. Le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Jesús quería que mantuviéramos el primer amor. Su interés es que tengamos una cultura de pasión, de entrega. Y luego le dice también a la iglesia de la Odisea, ¿no? por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Jesús dice: tienes que definir quién eres. Tienen que definir quiénes son.
Y como iglesia local nosotros tenemos que definir quiénes somos. Porque aunque pudiéramos decir simplemente no somos una iglesia cristiana, o a lo mejor pudiéramos decir somos una iglesia pentecostal o carismática, pero tenemos que ir más allá y saber definir quiénes somos, porque esto nos va a ayudar a nosotros poder compartir fácilmente con los demás quién somos, vivir en el propósito de Dios y poder reflejar una iglesia sana, poder reflejar una fe viva y ferviente. Pero eso se refleja cuando entendemos bien la cultura que Dios tiene. Por eso les digo, el primero que nos quiere enseñar acerca de una cultura espiritual es Jesús. Jesús nos puso el ejemplo, pero luego también tenemos a los apóstoles. Los apóstoles fueron quienes llevaron la cultura de la iglesia de pasión, la cultura de entrega. Fueron los que iniciaron el mover cristiano, ¿no? Podemos ver en el libro de Hechos, cuando tú lees el libro de los Hechos, ¿no encuentras aburrimiento? Lo que encuentras en el libro de los Hechos es personas entregadas, apasionadas, dispuestas, personas que estaban entregadas a la obra de Cristo de tal forma que fueron capaces de dar todo, de dar hasta su vida, de entregarlo todo. Hace unos días estamos leyendo con mis hijos el libro de Hechos, estábamos leyendo acerca de Esteban y ellos se quedaron así como impactados, ¿no? O sea que Esteban se pone a predicarles y luego lo apedrean y lo matan y viene a ser el primer mártir. Y tú dices, ¿qué creía este hombre? ¿Qué veía este hombre? ¿Qué sentía este hombre para estar dispuesto a morir? Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros podamos definir, una cultura apasionada, entregada, dispuesta. Entonces Cristo es el primero que nos muestra, ¿no? Con su ejemplo cómo debemos ser. Luego los apóstoles, tenemos el ejemplo de los apóstoles. Y luego llegamos a nosotros, a este tiempo. Y este tiempo es donde nosotros tenemos que definir qué tipo de iglesia vamos a ser. ¿Qué tipo de iglesia va a ser la vid? Y no es definida nada más por lo que yo puedo compartir aquí, o por quien canta, o por los muchachos. Es definido por todos nosotros. Es definido por lo que nosotros vivimos, por lo que nosotros aprendemos, por lo que nosotros transmitimos, por lo que nosotros abrazamos. Eso es la cultura de nuestra iglesia. Esa es la cultura de nuestra iglesia y nosotros tenemos que ser capaces de transmitirla. Por eso quiero compartirla en estos días, empezando con los grupos, porque nos va a dar una oportunidad para que en los grupos podamos profundizar y poder aprender más y abrazar más y decir, esto es lo que somos como iglesia. O sea, que tú digas, pues yo nada más voy a una iglesia, no sé ni cuál es la visión, no sé ni de qué se trata, ni nada. Pues yo voy ahí, ¿no? Porque pues de pronto ahí va alguien que yo conozco. No, que cada uno de nosotros digamos, yo entiendo la cultura de nuestra iglesia, entiendo la visión de nuestra iglesia, entiendo los valores de nuestra iglesia. Nuestra cultura son nuestra visión, nuestros valores y nuestro estilo de vida. Y ya sabemos nuestra visión, ¿no? Y yo había compartido acerca de nuestra visión y nuestra misión, que tiene que ver con adorar a Jesús, tiene que ver con anunciar su evangelio y tiene que ver con discipular a los que creen. Esta es nuestra misión. Y cada domingo aquí, antes de empezar, estamos pasando slides y hay un slide ahí que es precisamente esto, la misión y la visión que tenemos como iglesia. Ahora, los valores, y esto es lo que voy a compartir con nosotros hoy, los valores que abrazamos, que van a definir nuestra cultura como iglesia, como cristianos de una iglesia local aquí en Arlington, la vid. ¿Cómo nos van a definir las personas? ¿Cómo nosotros nos vamos a definir? Si realmente creemos lo que decimos y lo que oramos, decimos, no, Dios nos va a dar crecimiento. Decimos, no, pues este año vamos a expandernos, vamos a compartir con otros. Si realmente creemos estas cosas, la pregunta es, ¿cómo queremos que las personas nos miren? ¿Cómo queremos que las personas miren a esta iglesia y digan, esta iglesia en Arlington, la iglesia, el Centro Cristiano La Vid es ¿qué? ¿Qué es lo que queremos que digan de nosotros? Esto es lo que va a ser definido por nuestra cultura, por nuestros valores. Y obviamente nuestros valores y nuestra visión vividos son nuestro estilo de vida. Entonces hoy quiero compartirles acerca de los valores que conforman la cultura de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Los valores que conforman la cultura de nuestra iglesia. Voy a hablar de 5 y hoy voy a empezar con lo primero,
que tiene que ver con esto. Valoramos la presencia de Dios. Si ustedes y si a mí en un momento nos preguntan de qué se trata su iglesia, que tú y yo podamos claramente poder decir que lo más importante que valoramos en nuestra iglesia es la presencia de Dios. Que podamos decir, si algo nos importa es valorar la presencia de Dios cada vez que nos juntamos, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos en un tiempo de oración, cada vez que estamos en la iglesia, cada vez que estamos en un grupo. Debemos de entender que Dios es primero, que Él es el protagonista y que es Él para quien hacemos todas las cosas. Esto es nuestro valor máximo. Jesús es el primero, ya hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Él es el protagonista de lo que hacemos aquí. Él es el protagonista. Y todas las cosas que hacemos, lo hacemos para Él. Jesús nos dio Él mismo un ejemplo cuando todavía era quizá un muchacho, un jovencito. En Lucas 2, capítulo 49, y curiosamente este es el único versículo que encontramos de Jesús siendo un niño, creciendo en su niñez. Este es el único pasaje que encontramos de Jesús. En Lucas 2, capítulo 49, se había extraviado Jesús, se había perdido, no lo encontraban sus papás. Y no sé si a alguno de ustedes se les ha perdido algún hijo, ¿no? Y les tiembla uno el corazón así y sientes que qué onda, ¿no? O si tú eras un niño y de pronto te perdiste también, ¿no? Pero en esta ocasión estás hablando de que iba un montón de gente y de pronto Jesús se perdió. Y no voy a entrar en eso mucho, pero dicen que al siguiente día se dieron cuenta, ¿no? Los papás de Jesús y como que eso te pone a pensar qué onda, ¿no? Al siguiente día se dan cuenta, ¿dónde está Jesús? Y no lo encuentran. Y se devuelven y lo encuentran, y cuando lo encuentran pasa esto: Jesús hablando en la sinagoga, hablando de lo que le importaba, de lo que era su propósito. Y Jesús le responde eso, Lucas 2, capítulo 49. Él le respondió: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Jesús les dice, miren, entiendan algo desde ahorita, ¿no? Imagínate a María y a José, ¿no? Hablar con como que este chamaco que trae, ¿no? Y Jesús les dice, ¿por qué me andan buscando? ¿Que no entienden cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo más importante para mí? Y lo más importante es que yo me ocupe de los negocios de mi Padre. En otra versión dice, lo más importante es que yo esté en la casa de mi Padre. Y Jesús nos pone un ejemplo ahí de lo que debe de ser la prioridad de nuestra vida. Ya hablamos de la prioridad, ¿no? Pero Jesús nos pone el ejemplo de que Dios debe de ser lo más importante y lo que debemos de valorar por sobre todas las cosas. Y nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta de esto y poder comunicar esto fácilmente con las personas. Y nosotros abrazarlo, de que nosotros valoramos la presencia de Dios. Valoramos la presencia de Dios. Hay algunas cosas por las que valoramos la presencia de Dios. Lo primero es porque Él habita entre nosotros y está entre nosotros. En 1 Corintios 3:16 nos dice el apóstol: ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y nosotros lo sabemos. Hemos leído esto, hemos aprendido de esto. Por eso es que nuestro valor más principal y nuestra cultura debe de ser: valoramos la presencia de Dios, porque no nada más se trata de llegar delante de una estatua, por ejemplo, o llegar delante de un lugar sagrado y en ese lugar sagrado de pronto hacer algo, ¿no? Un rito, un culto. Se trata de que cuando estamos juntos y aún estando solos, Dios está en nosotros y habita entre nosotros. Su Espíritu, dice el apóstol Pablo, ¿no saben que ustedes mismos son el templo de Dios y que el Espíritu habita entre nosotros? Entonces esto debe de cambiar nuestra perspectiva en cuanto a cómo vemos nuestras reuniones. Y la gente debe de percibir eso en nosotros, porque al fin y al cabo la cultura verdadera es lo que los demás ven en nosotros, no tanto lo que nosotros decimos. No podemos decir, no amamos la presencia de Dios y estar aquí apático, estar aquí indiferente, estar aquí sin entender lo que está sucediendo. Pero cuando entendemos
su presencia, entendemos la importancia de que su presencia habite entre nosotros, entonces nuestra perspectiva cambia y cambia nuestro semblante y cambia nuestra postura. Sammy empezó compartiendo ahorita, ¿no?, la alabanza, hablando de nuestra postura, porque nuestra postura es importante cuando estamos delante de Dios. Nuestra postura física y nuestra postura espiritual es importante. Estamos delante de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Valoramos su presencia porque Él está entre nosotros. También es porque somos su habitación, somos la habitación de Dios. Somos su habitación de Dios. Una de las canciones preferidas mías es esta canción que cantamos aquí seguido. Somos habitación, somos una habitación. Haré una habitación para que tú habites entre nosotros. En Efesios 2, 19, 22 nos dice esto. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. O sea, no te comportes como desconocido en la iglesia. Nosotros no somos desconocidos. Como cuando vas a una casa y tú eres el desconocido, estás ahí sentado esperando a que te sirvan, a que te ofrezcan un vasito de agua. Pero cuando ya eres conocido, te metes a la cocina, abres el refrigerador, sacas lo que quieres, te sirves y te sientas a comer. Y en la casa del Señor nosotros, en nuestra congregación, tenemos que desarrollar esa capacidad de decir: yo estoy en el lugar de la casa de Dios, del cual soy parte de la familia. Tengo que entrar, no tengo que esperar, yo puedo entrar, yo estoy delante de su presencia porque estamos en su habitación. El apóstol dice: ustedes ya no son extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Ahora aquí viene lo poderoso. Juntos constituimos la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es ¿quién? El predicador. La piedra principal es el que canta. La piedra principal es... No, la piedra principal es Jesucristo mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Estas escrituras deben de moldear nuestra forma en la que vemos el tiempo cuando estamos juntos y nos reunimos como congregación. Porque debe de cambiar nuestra perspectiva, ¿no? De pensar, ¿no? Bueno, hasta que ya todos estén juntos podemos empezar a cantar y adorar, ¿no? Hay algunas culturas en algunas iglesias, a lo mejor alguno de ustedes ha estado en alguna, en la que no se empieza hasta que llegue más de la mitad de la congregación, ¿no? Si la reunión es a las 2:30, pero no llegaron nadie, no, pues hay que esperar otro ratito a que lleguen los hermanos fulanito y fulanita, ¿no? Y luego hay que esperar otro rato más, y luego hay que esperar otro rato más. Y luego lo que pasa es que después los hermanos dicen: no, pues mira, yo llegué temprano el otro día, pero no empezaron porque estaban esperando, entonces mejor ya voy a llegar tarde, dicen. ¿Para qué llego temprano? Y luego ya después cada vez más tarde, ¿no? Y hay estas culturas en las iglesias en las que no se empieza hasta que lleguen, pero está equivocado porque no se trata de los que lleguen, se trata de aquel a que venimos a adorar. Se trata de aquel delante de quien estamos. Y no se trata ni siquiera del lugar, porque nosotros mismos somos la habitación de Dios. Nosotros mismos somos la habitación de Dios. Entonces, en cuanto estemos 2 o 3, estamos listos. No llegó, se la perdió. Y esa cultura es lo que tiene que nosotros vivir y transmitir a los demás. Debemos de valorar la presencia de Dios y decir: aquí estoy listo. Así como los atletas, ¿no?, que están ahí calentando. Listo, ya estoy listo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo con Dios es un tiempo especial. Dijo Jesús: ¿por qué me andan buscando? Que no saben que en la casa de mi Padre es necesario que yo esté. Que tú puedas decirnos, si alguien te llama, ¿de qué te asombras, no? Que no sabes que en la casa de mi Padre necesito estar. Estos son los valores míos y estos son los valores de nuestra iglesia. Debemos nosotros modelar un estilo de vida de adoración visible, en el que apreciamos su presencia, en el que vivimos creyendo que Dios vive, habita entre nosotros y que es digno de que todos los pueblos le adoren. Que es digno de que yo le adore, pero que es digno de que todos los pueblos le adoren. Tenemos que modelar eso a la gente. Tenemos que vivir eso. Tenemos que esforzarnos conscientemente en decir: esto es lo que queremos ser. Una iglesia que valora la presencia de Dios.
Una iglesia que aprecia la presencia de Dios. Una iglesia que entiende que si está Dios, no hace falta nada. Que Dios es lo principal. Una iglesia que entiende que no son las músicas, que no es el estilo, que no es la hora, que no es lo que dura. Una iglesia que entiende que lo principal es honrar la presencia de Dios. Y debemos de insistir en una adoración digna y excelente para nuestro Dios. Por eso es que quiero compartir esto, porque tenemos nosotros que entender esto y que se convierta en algo vivo en nuestra vida, porque esto es lo que somos y esto es lo que vamos a compartir, y esto es lo que vamos a predicar, y esto es lo que vamos a seguir enseñándole al mundo, de que nuestro Dios es digno, y porque es digno, tenemos que llegar temprano, y porque es digno, nos entregamos con todo el corazón. Y porque nuestro Dios es digno, animamos a las personas. ¡Hey, canta, adora! ¡Levanta las manos! O sea, no nos vamos a detener de eso, y ya hay una razón. Y la razón no es molestar a las personas. La razón es que cada una de las personas vean la dignidad del Dios delante del cual estamos. Y cuando ven esa dignidad y despiertan a esa dignidad, entonces entran a ese mismo mover, a esa misma cultura. Como dice el dicho, ¿no? A donde vayas, haz lo que vieres, ¿sí o no? Donde vayas, haz lo que vieres. ¿Qué es lo que la gente va a ver cuando llegue aquí? ¿Qué va a ver? 20 personas, 30 personas sentadas así, ¿no? Apáticas, oyendo a alguien cantar. Va a ver a 30 personas escuchando a un grupo de alabanza bien bueno, que toca magnífico y que adora al Señor, pero ellos están viendo, ¿no? Así. ¿Qué es lo que van a ver? O van a ver a 50 personas que levantan sus manos, que conocen a su Dios, que se postran delante de Dios. Levántale un aplauso, yo creo que es digno el Señor. Que responden a la presencia de Dios. Que entienden que lo que sucede aquí no es otra reunión, estamos en la presencia de Dios. Y esta es la cultura que nosotros tenemos que abrazar para luego poderla transmitir, para luego poder enseñar a otros y modelar a otros. El Salmo 96, versículos 5 al 6 dice: los dioses de las otras naciones no son más que ídolos. Me gusta como dice el salmista esto. El salmista estaba orgulloso de su Dios. Dice: los ídolos de las otras religiones no son más que ídolos. Pero el Señor que está aquí hizo los cielos, honor y majestad lo rodean, fuerza y belleza llenan su santuario. Piensen en estas palabras. Nosotros la mayoría como cristianos admiramos al salmista y admiramos a David y admiramos a los que escribieron los salmos, pero piensa cuántas veces se han hecho vivas esas palabras en tu corazón y que tú digas y entiendas y digas: el Señor al que yo adoro es magnífico, es glorioso, es poderoso. O sea, no está siendo cursi. Y esa es la cultura que nosotros tenemos que echar a un lado, pensar que la adoración es una cursilería. Tenemos que sacarla de nuestras vidas y poder modelar una cultura que entiende que lo que adoramos es una realidad de Dios. Es una realidad de Dios. O sea, no, lo que tú cantas, si cantas con el entendimiento cuando cantamos, o sea, no creen que nuestras canciones aquí de pronto nada más las sacamos ahí de a ver de dónde, ¿no? No, sabemos lo que cantamos. Samuel escoge las canciones entendiendo de qué se tratan, de que se tratan de Dios. O sea, no, nada más cantamos por cantar, porque tenemos un propósito en el cantar. Y por eso animamos a los demás a que, hey, entra con nosotros, no te quedes afuera. Tú ya no eres extranjero, tú no eres un invitado. Miren, hay lugar para los invitados, sí. Hay quienes vienen a la iglesia y no conocen de Dios, y yo no espero, y ni Dios espera que ellos lo adoren, porque no lo conocen. Ellos no lo conocen, no, viven ajenos a la vida de Dios, dice el apóstol Pablo. Y no se espera que alguien que viene, que un conocido, me empiece a saltar y levante las manos. Y sin embargo a veces lo hacen, fíjense. Pero nosotros, que somos la casa de Dios, que somos
la familia de Dios, que somos parte de su pueblo. Se espera que nosotros vivamos una adoración digna de Dios que nos rescató. ¿Puede estar de acuerdo conmigo? Y que nosotros podamos realmente decir, hey, tenemos que subirle al nivel de nuestra vida, de nuestra adoración. Vamos a entrar más allá, vamos a honrar más a Dios. Vamos a buscar más a Dios. Y miren, yo creo que vamos en el camino correcto. No creen que esto es un regaño a algo que no estamos haciendo. No, yo creo que vamos en el camino correcto. Por eso es que quiero afirmar esto y que digamos, hey, vamos a entrarle más todavía. Vamos a abrazar esto que somos. Valoramos la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Una cultura que honra a Dios, su enfoque está en Dios y en su presencia. Ese es el enfoque. Dios, su presencia. Dios, su presencia. Ese es el enfoque de una cultura que honra a Dios. Una cultura que honra a Dios valora los momentos de adoración juntos. O sea, tú dices, hey, me deleito en el tiempo de la adoración. Quisiera que no se terminara. El viernes estuvimos aquí adorando al Señor y orando durante 1 hora, casi 2 horas, ¿no? De las 7:30 a las 9:20, por ahí 9:15. Estuvimos como 1 hora 45 minutos y estuvimos adorando al Señor. Y yo les digo al final, yo quisiera todavía quedarme aquí no más tiempo, porque a veces dices, queremos más de esos momentos de profundidad. Y cada uno de nosotros tiene que anhelar más. Y luego que modeles eso y otras personas digan, pero ¿qué tiene? ¿No? ¿Qué encuentra ahí? ¿Qué hay en sus tiempos de adoración? ¿Qué encuentra en la iglesia? ¿Por qué se mantiene ahí? ¿Qué encuentra en el grupo simplemente cuando invitas a una persona al grupo? Y que tú puedas decirle, ven y ve. Porque hay algo más. Valoramos el tiempo de adoración, el tiempo en su presencia. Una iglesia que tiene una cultura que valora la presencia de Dios sabe que la adoración no es entretenimiento. No es entretenimiento. Y eso tenemos nosotros que articularlo claramente. Si nuestra iglesia no crean que el tiempo de la adoración es el tiempo para esperar a que la gente llegue y ya para cuando el predicador se suba ya esté el lugar más o menos lleno. No es eso. O sea, desde el momento en que empezamos, de hecho antes, ya estamos en la presencia de Dios, ya estamos pensando, entendiendo quién es nuestro Dios, cómo adoramos a nuestro Dios, cómo me entrego a Él. Yo me tocó ver muchos predicadores, y no me gusta mucho luego hablar de predicadores, de hecho nunca lo hago, pero me tocó ver de hecho predicadores que llegaban al lugar y luego empezaba la reunión, la alabanza y la gente alabando, y el predicador no estaba, y no estaba. Me tocó ver incluso pastores así con ese estilo. No estaba hasta que ya era la hora de predicar y luego ya salía, salía y predicaba, y órale. Y pues era así como que pues mientras, denle ahí, un rato, mientras que llegue más gente, y denle más, un ratito más a la alabanza para que llegue más gente, y luego ya esté listo el panorama para el predicador. Pero esta es la cultura equivocada. Primero del pastor, porque el pastor es un hombre igual que todos, que necesita adorar al mismo Dios que adoran los que están ahí. De hecho, el pastor o el líder y los líderes, la Biblia nos dice que tienen que ser ejemplo en todo. En segundo lugar es la cultura equivocada, porque la alabanza no es el momento, no es el calentamiento para luego llegar a algo mejor que es la predicación, ¿Cuántos escucharon alguna vez decir, es que ahí viene el plato fuerte? ¿Escucharon eso? Cultura cristianas equivocadas. El plato fuerte no es esto, el plato fuerte es Jesús. Y Jesús está, si tú vienes desde el principio y entrando tú ya entraste en la presencia de Dios, ya estás en el plato fuerte. Ya estás ahí, ya estás comiendo, ya estás alimentándote. La palabra tiene un lugar, la adoración tiene un lugar, la oración tiene un lugar. Porque dice la Biblia que hay muchas operaciones, pero que el Espíritu es el mismo. Pero esta es una cultura equivocada y nosotros no queremos emular esas cosas y seguir viviendo en esas mismas cosas. Queremos quitar esas cosas que hemos a veces arrastrado equivocadamente y poder comunicar claramente qué es lo que creemos, qué es lo que la Biblia nos dice y qué queremos que las personas vean en nuestra iglesia. Que las personas vean y las personas entiendan que es Dios, que es Jesús.
Que si Jesús usa al que canta, qué bueno. Que si Jesús usa al que ora, qué bueno. Que si Jesús usa al pastor, qué bueno. Pero no es ninguno de ellos el que se lleva la gloria, es Jesús. Es Jesús. Y si alguno de nosotros quiere quitarle la gloria a Jesús, ya erramos totalmente al blanco. ¿Cuál es la cultura que vamos a manifestarle a la iglesia? Que vamos a hacer en la que esta iglesia crezca. Va a ser una cultura en la que valoramos la presencia de Dios por sobre todas las cosas. La adoración es un entretenimiento. Y otra cosa, la adoración despierta, una cultura de adoración despierta la curiosidad de los que no conocen a Dios. Una cultura de adoración, de honra a la presencia de Dios, despierta la curiosidad de aquellos que ven. Digo, oye, ¿de qué se trata esto? O sea, esta persona, claro, adora como si literalmente estuviera viendo a Dios. Esta persona ha experimentado algo y tú y yo tenemos que vivir eso en una cultura que honra a Dios, que se entrega a Dios, que honra la presencia de Dios. Eso es lo primero, lo más importante. El segundo valor que quiero compartirles hoy es que debemos de ser una iglesia que valora la gracia y la verdad. Debemos de ser una iglesia que valora la gracia y que valora la verdad. En Juan capítulo 1, versículo 14 al 17 nos dice esto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Una vez más, Jesús es el ejemplo a seguir en nuestra vida, en la cultura que queremos transmitir. Y la cultura que queremos transmitir a la gente, a la iglesia y nosotros abrazar, es que somos una iglesia de gracia y de verdad. Somos una iglesia de gracia y de verdad. Primero es esto: somos una iglesia que vive y extiende la gracia. Una iglesia que vive y extiende la gracia. Tito 3:5 nos dice: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esta verdad tiene que estar bien centrada en nuestras vidas y como iglesia, porque esta verdad nos pone los pies sobre la tierra y nos hace vernos como realmente somos. Dice: Él nos salvó porque eras muy inteligente, te salvó porque eras guapo, te salvó porque eras una persona que sabía servir, te salvó porque pediste perdón y te acercaste y tú buscaste de tus propias voluntades. No, nos salvó por su gracia, no por las acciones justas que ninguno de nosotros hubiéramos hecho. O sea, somos una iglesia que tiene que entender que si estamos aquí es por gracia, por la gracia de Dios. Valorar la gracia de Dios nos permite tener los pies en el lugar correcto, mantenernos humildes y crear un ambiente en el que otros puedan fácilmente entrar. ¿Escucharon eso? Vivir en la gracia de Dios crea el ambiente en el que nosotros tenemos los pies en el lugar correcto. Nos mantenemos humildes. Y luego creamos un ambiente en el que las otras personas, el mundo, los de allá afuera, los que no conocen a Dios, pueden fácilmente entrar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos entendemos que no se trata de nuestras acciones. Y no nos ponemos en la puerta a juzgar a ver quién puede entrar y quién no puede entrar. Sino que creamos un lugar en el que hay un ambiente de gracia, de perdón. Un ambiente en el que las personas pueden venir y escuchar y ser confrontadas por el Señor y ser restauradas por el Señor. Tenemos nosotros que darnos cuenta de esto y valorar la gracia de Dios
y abrazar la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios y extender la gracia de Dios a otros. Como iglesia, ¿qué iglesia queremos ser? ¿Queremos ser una iglesia legalista? ¿Queremos ser una iglesia que juzga a los demás? ¿O queremos ser una iglesia que abraza, que extiende la gracia? Esto es lo que queremos ser, porque esto es lo que Jesús era. Jesús, dice la Biblia, estaba lleno de gracia de verdad. Jesús comía con los pecadores, andaba con los que tenían necesidad. En cierto momento les dijo: no he venido a los justos, sino he venido a los que tienen necesidad. No he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Una vida de gracia es lo que nosotros queremos transmitir. Una cultura de gracia no condena a los demás. O sea, una iglesia que vive en una cultura de gracia no condena a las personas. Una cultura de gracia no critica a los demás. ¿Cómo queremos ser como iglesia? ¿Qué iglesia queremos ser mientras vamos creciendo y creciendo? Mire, gracias yo le doy a Dios porque somos una iglesia en la que no hay murmuración. Y de esto puedo dar testimonio. Y yo quiero que esa sea la cultura que seguimos expandiendo y sigue creciendo entre nosotros. En la cultura en la que oramos por los demás y que si a lo mejor tú conoces algo de alguien, tú oras por esa persona y no eres el primero que critica a las personas y que le busca el error, ¿no? Y critica al hermano y busca ver qué es lo que alguien más tiene equivocado. Porque esa no es la cultura que queremos vivir. No queremos vivir en una cultura de crítica entre nosotros, en las que uno se cree más que el otro. Y todo esto está basado en la gracia. Porque cuando tú entiendes la gracia, entiendes que no tienes derecho de poner el dedo en la vida del otro. Jesús mismo nos enseñó esto. Y dijo: antes de que quieras quitarle la viga, antes de que quieras quitarle la paja a tu hermano, quita tú la viga que tienes en tus ojos. Una cultura de gracia no condena a los demás, no critica a los demás. Crea un ambiente de recuperación. ¿Cómo va a ser nuestra iglesia? ¿Qué ambiente va a haber en nuestra iglesia? ¿Un ambiente en el que la gente se puede recuperar de sus caídas? ¿O un ambiente en el que le vamos a dar una patada al que se cae? ¿Qué iglesia somos? ¿Qué grupo vamos a hacer? No, hablando de los grupos, ¿qué grupo vas a hacer? ¿El grupo en el que alguien se puede recuperar de la caída y de la herida? ¿O el grupo en el que todos lo agarramos y le damos patadas al que está tirado? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser nuestra cultura? ¿Cómo queremos vivir? Una cultura que extiende la gracia y vive en la gracia, mira a los demás como Jesús los ve. Mira a los demás como Jesús los ve. Como iglesia nosotros tenemos que afirmar eso, abrazar eso y empezar a ver a los demás como Jesús los ve. Pero este no era nada más un lado, ¿no? Jesús estaba lleno de gracia, ¿pero qué? Estaba lleno de verdad. Entonces, como iglesia, no nada más somos una iglesia de gracia, no en la que todo así, no importa, tú haz y deshaz, no importa, no. Somos una iglesia en la que vivimos en la gracia, pero luego vivimos en la verdad de Jesús. Y esa gracia y esa verdad nos balancean para poder hacer la obra de Dios. Entonces somos una iglesia que enseña la verdad. Primero somos una iglesia que vive y extiende la gracia. Y después somos una iglesia que enseña la verdad. Enseña la verdad. Porque tenemos que abrazar el valor de la verdad y sabemos que solamente la verdad es la que puede traer libertad a las personas. Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice esto: conocerán la verdad los hará libre. ¿Cuántos hemos escuchado esto ya? Miles de veces. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, en Juan capítulo 8, versículo 32. Y luego vemos en 1 de Timoteo 3, el versículo 15, la segunda parte del versículo 15, y dice: esta es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es lo que va a identificar a nuestra iglesia? Sí, la gracia, el extenderle la gracia, pero también tiene que identificarnos la verdad. Porque sin verdad no hay libertad, sin la verdad no hay sanidad, sin la verdad no hay restauración, sin la verdad las personas no pueden conocer a Jesús. De hecho, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces somos una iglesia que valora
la gracia, pero también la verdad. Una cultura que valora la verdad habla lo que la palabra dice. Y este es el compromiso de nosotros como iglesia. Hablar lo que la palabra dice. Ese es el compromiso en los grupos. Enseñar lo que la palabra dice. Ese es nuestro compromiso en todo lo que hacemos. Enseñar la verdad de la palabra. Compartir la verdad, porque la verdad es la que trae libertad. Una iglesia que enseña la verdad, que vive en la cultura de la verdad, sabe que la verdad absoluta es solamente Jesús. Solamente Jesús. Sabe que sin verdad no hay libertad. Pero también sabe que tiene que hablar cuando tiene que hablar, y lo tiene que hacer frente a frente. ¿Qué cultura vamos a tener nosotros como iglesia cuando hay una situación que tenemos que confrontar? Vamos a hablarlo a los demás y vamos a crear una murmuración, aunque sea verdad. Porque mucha de la murmuración no necesariamente es mentira, son verdades que no se dicen en el lugar correcto. O vamos a ser aquellos que hablamos frente a frente y que podemos comunicar la gracia de Jesús, pero también la verdad. Y podemos restaurar a los demás. ¿Qué cultura vamos a tener? Yo digo que vamos a ser esa iglesia que vive y valora la gracia y la verdad. Y las personas van a saber, ahí me aceptan, sí, me abrazan, sí, pero también me han hablado de la verdad. Porque su interés principal es mi salvación, porque su interés principal es mi vida. O sea, no se quedan callados, sino que van a hablar, van a venir, van a enseñar. Mi deber como pastor es hablarte de la gracia de Dios y aceptarte, pero hay momentos en el que tengo que ir y hablar y decirte la verdad de lo que la palabra dice. Y aunque no lo sienta yo tan fácil, ni tú tampoco lo sientas tan fácil, pero estamos aquí para honrar, primero que nada, recuerda, la presencia de Dios. Porque de ahí es donde emanan todas las demás cosas. De honrar la presencia de Dios, de honrar a Dios, de una cultura que honra a Dios. Póngase de pie conmigo, vamos a terminar. Vamos a hacer una cultura que honra la presencia de Dios. Vamos a hacer una cultura que aprecia la gracia y la verdad. Una cultura que entiende la cultura del reino de Dios, la cultura espiritual. A veces nosotros seguimos viniendo, ¿no?, delante del Señor como iglesia, como creyentes. El Señor nos lava, nos rescata, nos cambia, pero a veces todavía seguimos arrastrando nuestra propia cultura. Seguimos arrastrando nuestras propias ideas. A veces todavía seguimos arrastrando nuestra cultura incluso regional, ¿no?, mexicana, o nuestra cultura de donde sea. Y queremos imponer eso por encima a veces de la cultura del reino de Dios. Pero nosotros queremos ser una iglesia que vive en la cultura del reino de Dios. Sí somos mexicanos y todos somos mexicanos y esperamos no ser siempre todos mexicanos. Mi deseo es que empecemos a alcanzar a otros, ¿no?, de Centroamérica, de Suramérica, de varios lados. ¿Por qué? Porque no se trata de mantener una cultura mexicana. No se trata de tener una cultura de nada más hacer lo que a nosotros nos gusta. Se trata de la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios es una cultura en la que honramos la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Y esta es una enseñanza muy práctica para nosotros, porque tiene que ver con lo que somos y tiene que ver con lo que hacemos. Próxima semana vamos a seguir y vamos a continuar hablando de varias cosas. Vamos a hablar de que somos una cultura que valora a las personas. Y vamos a hablar de que somos una cultura que valora el servicio. Y somos una cultura que valora la generosidad. Estos 5 valores tienen que hacerse carne en nosotros. Y decir, si tú eres parte de esta iglesia, si somos parte de esta congregación, decir, Señor, yo voy a vivir estas cosas. No nada más aquí cuando estamos aquí, sino en nuestra vida entera, donde quiera que andemos. Porque en nuestra vida privada, en nuestra vida como individuos, tenemos que ser personas que honran la presencia de Dios. O sea, estas no son solamente cosas de aquí, del lugar de reunión. Son cosas que tenemos que vivir nosotros en nuestra vida diaria.
El ofrecer el extender gracia y extender verdad son cosas que tenemos que aprender a vivir en nuestra vida diaria también. No nada más aquí en la iglesia, donde quiera que andemos. Tenemos que ser personas que expanden la gracia, pero también hablan la verdad. Que hablan de gracia y recibimos a las personas, pero también hablamos la verdad. El Señor va a traer muchas personas, yo lo creo. Y entre esas personas van a venir cosas y problemas y situaciones que a lo mejor nosotros decimos, ¿y ahora cómo le hacemos con esto? Tenemos que expandir la gracia, así como Jesús nos extendió la gracia a nosotros. Y que el Señor nos ayude a hablar la verdad. Y que esa verdad transforme y cambie y restaure. Porque estamos en una cultura, en el mundo, en la que la gente quiere aceptación. Está buscando la gracia. Está buscando aceptación. Y la iglesia tenemos que ser los primeros que ofrecemos aceptación. Los primeros que decimos, aquí puedes venir. No importa quién eres y cómo eres, aquí puedes venir. Pero luego también tenemos que ser aquellos que con gracia hablamos la verdad que trae libertad a las personas. Porque eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Cómo no oramos juntos? Y simplemente vamos a pedirle, Señor, ayúdanos a poder vivir en la cultura de tu reino. Ayúdanos a poder, Señor, entregarnos a ti. Ayúdanos a poder, Señor, ser parte de algo mayor que nosotros, Señor.